Saludos y buenas noches. Como cada martes, aquí estamos en la tribuna, el espacio político de Viva Móvil Televisión, pues ya lo saben, para abordar durante unos minutos con detenimiento pues los asuntos que están marcando la actualidad de Alcalá de Guadaira, siempre de la mano de uno de los grupos políticos con representación municipal en nuestro ayuntamiento. Ya completamos esa primera ronda de esta nueva temporada en la tribuna, iniciamos otra y lo hacemos pues de la mano del grupo Andalucía por sí. Nos acompaña, como es habitual, Lola Aquino, a la que ya saludamos. Lola, buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bien, pues vamos a abordar esos asuntos. Hay algunos que nos vienen acompañando en los últimos días, pero quisiera empezar por lo más reciente, porque el pasado viernes se celebraba el pleno ordinario de noviembre, del cual ya informamos aquí en esta casa, en los espacios informativos. El propio equipo de gobierno, antes del pleno, da una rueda de prensa pues destacando algunos puntos. Lleva también, como es habitual, un par de mociones Andalucía por sí. En líneas generales, ¿qué valoración se hace del pleno, de la sesión? Bueno, yo lo primero que tengo que decir, que el pleno, y lo vamos viendo, ¿no?, a lo largo de este mandato y sobre todo en estos últimos momentos, en que la gestión no se lleva al pleno, se lleva a la Junta de Gobierno local, donde no hay oposición, no hay nadie que le pueda pues fiscalizar en las cuestiones. Se aborda pues cuestiones ya procedimentales en muchos de los casos, temas urbanísticos menores y eso a priori es lo que tengo que decir, ¿no? Y se ve pues cómo se va vaciando el pleno mes tras mes. Nosotros llevamos dos mociones, pero principalmente lo que se aborda en primer lugar desde el ámbito de lo que importa realmente a los vecinos y vecinas de Alcalá es la situación de paralización de las obras del instituto, del nuevo instituto llamado IENIPA. Nos acompañaba en esa sesión el presidente del AMPA, que estaba movilizando, preocupados porque las obras se paralizaron, como todos los vecinos y vecinas de Alcalá lo saben, y estaban preocupados porque no se iba a tener los equipamientos, el edificio y el equipamiento de ese centro pues a inicios del curso, como así se había comprometido por las administraciones que estaban en ello, Junta de Andalucía, incluso el impulso por parte de la localidad. Se ha trabajado a lo largo de muchísimos años, ha sido una demanda de más de una década por parte de la ciudadanía y principalmente de los padres y madres y alumnos afectados, y teníamos que tener una posición consensuada. Desde nuestro punto de vista entendíamos que en este momento que se abre ya un periodo electoral, por las municipales que tenemos en mayo, el 28 de mayo del año que viene, que estamos entrando ya en esa materia, en ese proceso, entendemos desde Andalucía por sí que estos elementos son de consenso absoluto. Toda la corporación debíamos tener pues una posición de apoyo y de señalar a la Junta de Andalucía que era necesario un seguimiento continuado tras ese parálisis. Nos preocupaba, lógicamente. Y hay ese consenso porque, bueno, ya que lo pones encima de la mesa, eran unos puntos a tratar, porque es el que está marcando la actualidad más reciente, que es el futuro instituto IENIPA, las obras que siguen paralizadas. Cada partido político se ha manifestado, hay consenso en el hecho de que tiene que ser más pronto que tarde una realidad este centro educativo, porque la ciudad lo necesita. Pero sí que ha habido, por así decirlo, dardos de un grupo a otro. Claro. Andalucía por sí en rueda de prensa pedía ya eso, ¿no? Sobre todo consenso y altura de mira. Exacto. ¿La está viendo? Pues miren, al final fueron tres grupos políticos, Ciudadanos, PSOE y Vox, los que presentaban una iniciativa, una propuesta en el análisis, entrando en el barro político, si me lo permitís, cuando hay cuestiones que son de ciudad, que seas del partido que seas, entiendes que tienes que buscar un consenso. Así lo entendíamos nosotros, así lo dijimos efectivamente en rueda de prensa, y así agradecimos que a iniciativa de la propia AMPA nos llegara en el momento en que estábamos dictaminando los asuntos al Pleno el propio lunes, y en la noche anterior, una petición para llevar el asunto a una declaración institucional. Lo que pedían era unidad, apoyo
de todos los partidos políticos en representación en el ayuntamiento para desatascar esta situación y sobre todo conformar una comisión de seguimiento, además creo muy coherente y muy sensata por parte de la asociación, así también se lo trasladé a Rafael, al presidente, en el sentido de que había que conformar una comisión de seguimiento donde estuviéramos todos para, de alguna manera, conocer al día a día la obra, con idea de que de controlar efectivamente que todos tuviéramos la información día tras día de lo que estaba significando esta obra. A todos nos interesa. Es que la ciudad está muy por encima muchas veces de las organizaciones y de los partidos políticos. Y estas son cuestiones de ciudad en las que hay que buscar ese consenso. Y bueno, el barro político se va a ir incrementando porque mientras más que nos acerquemos a unas elecciones, pues habrá más discurso político, más crítica, más señalar falta de gestión o significancia ideológica de los asuntos, pero creo que para esto, en este momento, era necesario ese consenso y lo logró la Asociación de Padres y Madres. Y nosotros estuvimos a la altura. Se retiraron las 3 propuestas de cada uno de los partidos y llegamos a una declaración institucional que creo, Carlos, que es la primera y única que se logra en el mandato. Los vecinos y vecinas siempre tienen mucho que decir en la política, porque están fuera de ese barro político, de esa pelea a veces que no lleva a nada, ¿no? Cuando lo que se defiende son los intereses de nuestros vecinos, de nuestros jóvenes y la educación. Claro, es un logro importante por lo que comentas, por el asunto que es. Estamos hablando de un pilar básico como la educación, en este caso la educación en nuestra ciudad, pero la gente que esté en casa, sobre todo padres y madres a los que esta situación les afecta por sus hijos o por sus hijas, a partir de ahora, ¿qué? Porque al final estamos a expensas de que Junta y Constructora pues lleguen a un acuerdo, se desbloquee la situación, se reinicien las obras. A partir de ahí se ha hablado, se ha informado de unos 4 meses para terminar las obras, luego hay que dotar el centro, nos iríamos al curso siguiente, pero es que tiene que ser ya una realidad el curso siguiente porque la necesidad la hay, ¿no? Pero ¿qué más se puede hacer? Porque desde el propio equipo de gobierno se hablaba aquí, por ejemplo, la pasada semana en la tribuna desde el Partido Socialista de deslealtad de la Junta hacia el Ayuntamiento de Alcalá por esa falta de información. Bueno, pues sí, es que independientemente que tú llames a la consejería, a la dirección territorial, a la delegación territorial correspondiente y tal, tú también tienes que hacer una reivindicación como gobierno, ¿no? Tú tienes que también fiscalizar las políticas que se hacen en las inversiones que vienen a nuestra ciudad. Bueno, yo claramente si fuera alcaldesa no me quedaba tranquila simplemente porque no me cogen un teléfono. Quiero decir que en estas cosas tienes que buscar incluso alianzas políticas con partidos políticos que no son los mismos, ¿no? Tenemos también una representación en el Grupo Municipal Popular. Yo creo que aquí tiene que haber, siempre lo digo, una lealtad institucional y en este caso pues no se consigue, pero bueno, forma parte un poco también de la personalidad política de cada uno de nosotros. Ahora mismo lo que tenemos es claramente que defender en la misma dirección todos para que se termine de construir, que esos 4 meses, si puede ser, sean incluso menos, y luego equipar. Tenemos el edificio, o puede llegar a tener el edificio a tiempo, pero luego está la equipación y sobre todo pues todo lo que es el profesorado. Lo que llevamos padeciendo en educación, sobre todo en secundaria, es de décadas. El hacinamiento de una generación que no van a conocer dar clase en un instituto, en un edificio normal. Están hacinados entre 2 centros, uno que además era un edificio que tenía vocación de ser una escuela infantil. Eso es que en una ciudad de la envergadura de Alcalá, de una calidad educativa, no se puede consentir. Y hasta aquí hemos llegado. Quiero decir, ahora mismo tenemos que ir todos a una para que ese compromiso político, ese compromiso de inversión tiene que estar a tiempo para que esto ya termine, ¿no? Y dejemos en el pasado todo este sinsentido educativo en Alcalá. Entonces, bueno, como alcaldesa, independientemente de quién gobierne la Junta de Andalucía, tú tienes que reivindicar los intereses de tu ciudad por encima de
de la política y de quien sea el que gobierne, entiendo yo, ¿no? Tenéis que ser mucho más reivindicativo y con mucha más capacidad de acción, eso es lo que yo entiendo. Y para estas cosas tienes que ser, no sé, ¿no? Líder de un ayuntamiento. Claro, en casa la gente puede pensar, bueno, el problema no ha surgido de la noche al día, Efectivamente, este problema educativo, efectivamente. y por qué da la sensación que hemos tenido que llegar al límite Sí. para, bueno, pues contar lo que estamos contando, ¿no? Esa declaración institucional, ese consenso, todos de la mano para hacer fuerza, presión y que este centro sea más pronto que tarde una Claro, realidad. yo te lo señalaba, yo creo que estamos ya en ese ambiente, ¿no? electoral, que quizás que no dejamos de verlo. Otra cosa es que tú como partido político tienes una ideología y tienes que marcar la diferencia, bueno, marcar, y hay grandes diferencias ideológicas y de inversión, etcétera, en la política, ¿no? Autonómica y la local. Pero las cuestiones que han significado además una gran preocupación y reivindicación, una gran necesidad en la educación local, eso tiene que estar por encima de estas cuestiones. Deslealtades, bueno, la política, hay muchos rincones de la política que se generan deslealtades, ¿no? Quien gobierne, quien gobierna además, para cerrar con el asunto del nuevo instituto, no sé si tenéis más o menos información, pero por intuición, pronto va a haber ese desbloqueo, sí que aún así ya el curso actual se da por perdido. ¿Qué piensa Lola? Bueno, yo creo que la capacidad de gestión y el interés general va a llevar y a obligar a que el que gestiona la educación en Andalucía y el que tiene que presionar para que eso se cumpla tendrá su efecto, y espero que inmediato. Si no, de todos modos, tenemos la obligación de estar en esos momentos en los que veamos que eso no se está produciendo. Acompañados además del AMPA y de la ciudadanía en general. Ahí estaremos muy pendientes, lógicamente. Pero esto no queda aquí. O sea, llegar a un consenso, porque vemos que esto se tiene que solucionar ya, genera también un poco de confianza y de tiempo para desbloquear este asunto. Eso no significa que vamos a cortarnos de brazos si vemos que la realidad no se produce. El instituto tiene que estar construido y equipado y en funcionamiento para el próximo curso. Así es. Bueno, y sobre el pleno, por tanto, del pasado viernes, ¿algún punto así a destacar? Sí, bueno, además de ello, nosotros destacamos un acuerdo también desde el ámbito de la cultura, ¿no? Es patrimonio, el museo, el técnico de patrimonio, ha llevado una gestión para alquilar un conjunto de obras de regionalismo andaluz que vamos a poder alquilar y tener a disposición de los vecinos y vecinas de Alcalá en el museo. Es una gran noticia para la ciudad, un expediente que nos congratula a todo el mundo, y en especial yo así también lo manifesté y felicité principalmente a la parte técnica, que es el que al final está en el día a día y que promueve este tipo de expedientes, ¿no? Más allá de esto, entramos directamente ya en las propuestas políticas, ¿no? En la que ya le digo, y inicialmente se lo he comentado, el pleno se está cada vez vaciando más porque se traslada a la Junta de Gobierno local, donde la oposición pues no tenemos capacidad de plantear y de analizar, ¿no?, los asuntos. Entonces, fue eminentemente político, con las propuestas de los grupos de la oposición, y particularmente Andalucía por sí, que llevamos 2 mociones que probablemente, sí, Carlos, hablaremos, ¿no? Ahora entramos sí, en el análisis de ambas, pero antes nos salimos por un momento del pleno del pasado viernes, sí, para retomar un asunto del cual ya se le preguntó a Lola Aquino pues en la primera ronda, aquí en la tribuna, y se aprovechó pues ese paso dado por Andalucía por sí de llevar el asunto del macroanuncio de la plazuela a los órganos judiciales. Pues tras ese último paso se le preguntó la pasada semana al Partido Socialista, que era turno del Grupo Socialista con Jesús Mora. Traslado lo que Mora vino a decir para preguntarle en ese sentido, porque entiende que, bueno, que no es lo mejor llevar este asunto, venía a decir a los órganos judiciales, cuando entiende que perfectamente se podría solucionar con una simple conversación con los técnicos municipales. Sí, además está pendiente ese asunto. ¿Qué ocurre?
que el edificio donde han instalado ese macroanuncio, el de la esquina, donde está la oficina de Alcalá Futura que tanto citan, está protegido. Y el PGO, nuestro Plan General de Ordenación Urbana, lo cataloga y lo protege estructuralmente, y se ha hecho una intervención en la propia estructura del edificio que dice en nuestro propio PGO que tiene que haber un informe, se tiene que librar un informe técnico para valorar esa protección y esa actuación. Eso no se ha producido, eso se lo señalé. Independientemente de que haya una conversación o deje de haberla con el arquitecto, la realidad es que el informe previo para actuar en el edificio que está estructuralmente protegido, porque es un edificio catalogado, no ha existido. Entraremos, de hecho, en estos días estoy llamando a la arquitecta, esta misma mañana he intentado hablar con ella y todavía está pendiente esa información. Pero lo vuelvo a decir, nosotros estamos para fiscalizar al Gobierno su actuación. Llevamos denunciando lo que ya venimos denunciando. Volvemos a decir, la publicidad puede ser comercial o institucional, así lo define la propia Ley Autonómica de Publicidad. Nosotros estamos ante una publicidad institucional, estamos ante una ordenanza. Nosotros tenemos una ordenanza que regula cómo se hace la publicidad en el exterior y hay un incumplimiento flagrante, vuelvo a decir, lo vuelvo a explicar. No se cumple lo que establece la ordenanza entre una publicidad que en este caso, a diferencia de lo comercial, es institucional y que todavía a mí no me han dado más que un informe en donde me dicen y me definen como publicidad, porque es comercial, no se está vendiendo nada. Digo, es que hay que diferenciarla y así lo dice la propia normativa de ámbito superior a la nuestra. Las ordenanzas están para cumplirlas. Estamos en un Estado de Derecho y el Ayuntamiento, cuando exige a un vecina que vive en un edificio catalogado, por ejemplo, y le hace cumplir rigurosamente en cualquier intervención todo el procedimiento que se establece, es que nosotros tenemos que hacerlo exactamente igual. Hablo de protección y hablo también de publicidad, ambas cuestiones. Yo puedo hablar, todas las veces que sea necesario, y de hecho así lo hago habitualmente con los técnicos, cuando estoy estudiando un expediente, cuando estoy revisando una cuestión, pero es que la realidad y los hechos son los hechos. PGO define cuáles son los edificios catalogados y los protege en determinadas condiciones. Y cuando está protegido estructuralmente porque está catalogado el edificio, tiene que haber un informe ante una intervención en la estructura. Eso no se ha producido con respecto a ese edificio en concreto. Luego, por otro lado, tenemos una ordenanza que regula la publicidad. Y ellos están agarrando de que no es publicidad comercial. Digo, es que existe la publicidad institucional, así lo regula la ley autonómica. Por lo tanto, usted está sometido también a lo que dice nuestra propia ordenanza como ayuntamiento. Estamos en un Estado de Derecho y tiene usted que cumplir el procedimiento, al menos. Y aquí no ha habido informe de ninguna clase. Y entonces la justificación que el Gobierno sigue manteniendo no se ajusta ni siquiera a la propia norma. Yo les diría a todos ellos, digo, ustedes, yo les voy a llevar mi carpeta de normativa para esa entrevista, que todavía no se ha producido, por cierto, en donde yo defiendo y justifico nuestra posición política. No estoy diciendo nada más que como exigen el cumplimiento de la norma a cualquier vecino y vecina de Alcalá, asimismo les exijo el cumplimiento por parte de ellos. Y hasta aquí estamos, no hay ninguna novedad a añadir. Entonces, cuando ya no es ni siquiera una discusión política, sino es de cumplimiento de norma. Es tan serio este tema, que es que les estoy pidiendo al Gobierno que cumplan la norma. Igual que ustedes, lógicamente, le exigen a cualquiera de nosotros, como Administración, que cumplamos la norma. Es cuestión de un Estado de Derecho y de cumplimiento de normas. Si hay alguna novedad al respecto de la entrevista que tenga con la jefa de servicio, el arquitecto, pues si me aclara algo más, pues yo se lo contaré la próxima vez que nos veamos. Pero esa conversación, esa entrevista va a hacer que tenga recorrido o no Lógicamente, hombre, porque es que al final toda esta discusión se ha producido en un debate político, que lo ha ventilado en último momento con un informe que no avala ninguna de las posiciones ni lo que nosotros estamos señalando y justificando. Me habla que la ley nacional habla que publicidad solamente es la comercial. No.
Es que se queda en el debate. Yo entiendo que él no quiera llevarlo al debate político, porque estoy señalando claramente un incumplimiento de las propias ordenanzas municipales, la parte reglamentaria de la Administración y el incumplimiento de una ley. Lógicamente él no quiere, el señor Morán no quiere hablar en esos términos conmigo y no lo quiere llevar al debate político. Pero es que es un debate tan serio como le estoy diciendo que cumpla usted la ley. Es que, y si no cumple la ley, mi deber y mi responsabilidad como concejal y como ciudadana, de a pie también, pero como concejal es llevarlo a los órganos que dirimen este asunto. Puede ser una prevaricación más administrativa que penal, pero prevaricación, un incumplimiento. Estás haciendo algo aún sabiendo que no estás cumpliendo precisamente la normativa, ¿no? Eso es prevaricar. Como entiendo que va a haber esa entrevista, esa conversación. Ya les contaré. Eso es, habrá novedades más adelante. Otro asunto que habéis también informado o hablado en rueda de prensa hace referencia pues a ese bosque urbano que presentó el ayuntamiento en esa explanada, ¿no?, que antecede al edificio Medina de Aro. Y desde Andalucía por sí se hablaba de menos hormigón y más árboles, e incluso cambiar el hormigón por el albero. Miren, primero tenemos que decir que esa actuación urbanística estamos completamente de acuerdo. Estamos hablando del espacio que hay por delante del Centro Cívico Medina de Aro, en pleno núcleo vecinal de la zona de Santa Lucía y barriada, una barriada que que tienen que generar mejores equipamientos para incluso la lucha contra el cambio climático. O sea, inicialmente estamos de acuerdo, pero cuando estudiamos el proyecto, lo que señala el proyecto y justifica el proyecto es que van a desarrollar un bosque urbano. Lo argumentan además con lo que favorece en absorción de dióxido, la existencia de arbolado, la convivencia vecinal, el equipamiento mirando para la lucha contra el cambio climático. O sea, una justificación para llevar a que lo que van a hacer ahí es un bosque urbano. Y vemos el proyecto. Cuando vamos a ver qué hacen en el proyecto, nos encontramos 2.000 metros cuadrados de hormigón, bancos de hormigón y un pequeño número de árboles. Entonces yo, tras el estudio, lo que llevo al Pleno es a decirles que no se puede llevar a efecto un equipamiento en un barrio en base a 2.000 metros cuadrados de hormigón. Porque lo que justifica el proyecto precisamente es eso. Lo que justifica además el modelo de ciudad en la lucha contra el cambio climático, en mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, es precisamente eso. Pero luego a ejecución no se lleva eso. Pero es que no es el único equipamiento y obra que se ha construido de ese modo. Alardean de que están arbolizando o naturalizando nuestra ciudad y vemos las obras. Vemos las obras que han hecho delante por ejemplo, del Centro de Servicios Sociales. Es hormigón y naranjos, 4 naranjos. Vemos la Plaza de la Bondad, al lado del Centro de Especialidades. Poco y escaso arbolado y poco arbusto, algo verde. Todo es hormigón. Vamos a ver, estamos en un periodo, además tenemos una delegación de transición ecológica, que está además apartada como compartimento estanco diferenciada del servicio urbano, que es el que está ejecutando las obras. Parece ser que no hay ningún entendimiento. De hecho, en el Pleno, cuando nosotros explicábamos lo que queríamos reivindicar y hacer cambiar en opción de gobierno, no me contestaron. Y yo le voy a aprovechar las cámaras para preguntar al señor Chaín, que es el delegado de Transición Ecológica, si le gusta ese proyecto, si está en los objetivos que él persigue en la transición ecológica de nuestra ciudad. Porque lo que no es razonable es que tú, como objetivo, quieras naturalizar nuestra ciudad, que en eso estamos de acuerdo, en el objetivo, pero cuando ejecutan ustedes las obras, nos plantean un proyecto que todo es hormigón y hay 4 árboles. Es que no tiene sensatez, no tiene coherencia y no tiene nada que ver lo que se hace con lo que realmente se está planificando en la ciudad. Pero es que además eso se une a
que la ordenanza para el cuidado de nuestros árboles no se está reglamentando, no. Hay interés del Gobierno para regular ya qué hacemos con los árboles, cómo los cuidamos. Les pedimos que haya, pues eso, la planificación, la publicidad de cómo se poda en nuestra ciudad, que se comunique, que sean transparentes en ese tipo de materia con nuestros vecinos y vecinas y con la oposición, que lo tienen bien guardadito y nunca se sabe. Les pedimos que dejen de talar árboles sin que eso suponga además, cuando se produce, porque el árbol está enfermo o se ha secado o hay peligro de que pueda dañar pues tu propia casa o puede haber peligro para los vecinos y vecinos, pues haya esa reposición, porque así lo establece nuestro PGO. Volvemos a nuestro PGO, que puede estar obsoleto, pero es el que tenemos, el que está en vigor. Si usted cuando va a talar un árbol está resolviendo, firmando usted como delegado de urbanismo, que permite que se tale ese árbol, pero sin que se reponga ese árbol, estamos plantando y destruyendo a la vez. ¿Tenéis claro qué es lo que quieren ustedes hacer con respecto al árbol en nuestra ciudad? ¿De qué sirve plantarlo si lo estamos destruyendo? ¿De qué sirve construir, equipar los barrios si no ponemos árboles? Otros ejemplos. Vayan ustedes a los parques, tanto del Arrabal como el de Rabesa, que no lo han presentado. Parques que no tienen suficiente arbolado. Es que estamos perdiendo la oportunidad. Y esto no tiene vuelta atrás. Esto no tiene vuelta atrás. Esto es serio, ¿eh? Esto es muy serio. Y no tienen absolutamente ninguna planificación. Los objetivos en el discurso político, pero que lo que al final nosotros como vecinos vemos y comprobamos y cotejamos en la realidad es que no se cumple con el objetivo. Y el señor Chai, o no se habla con el señor Montero, o no tienen una política de gobierno coordinada y planificada correctamente. Porque urbanismo va por un lado, el señor Chai, delegado de Transición Ecológica, va por otro, y el que hace las obras en Alcalá va por otro. La realidad es que se talan árboles, no se reponen en el área de urbanismo. Transición ecológica, vamos a naturalizar la ciudad, pero seguimos cortando árboles y seguimos sin plantar en aquellas obras que estamos haciendo nuevas. Y el señor Montero, que lleva las obras, cuando se plantean las obras y cuando las vemos ejecutadas, efectivamente, deja mucho que desear en ese objetivo de plantar más árboles para la ciudad. Y otro asunto importante que habéis puesto encima de la mesa hace referencia pues a ese bus urbano gratuito para estudiantes, pero claro, desde Andalucía por sí se quiere meter también en el mismo saco, que ahora no lo están, aquellos estudiantes, por ejemplo, que estudian de tarde, no por la mañana. Queréis incluir también a desempleados e incluso a aquellos estudiantes de mañana que son menores de 12 años pero que no se pueden beneficiar de esta medida. Bueno, absolutamente una discriminación que es impensable, es que no tiene una lógica. Yo misma se lo preguntaba a la señora Jiménez, a la alcaldesa, ¿usted puede compartir esa discriminación? O sea, estudiante que tú defines para la bonificación, para hacer gratuito un servicio público que es el servicio urbano, das gratuidad dependiendo de la edad, dependiendo del horario lectivo y dependiendo en qué condiciones estás. Estamos en estudiantes para la formación en el ámbito educativo, para la ocupación en el ámbito laboral. Es absolutamente insensato y discriminatorio. Y simplemente ya se los señalábamos en el momento que tuvimos conocimiento en relación a esas bonificaciones cuando se estaba haciendo el contrato del servicio del autobús urbano. Se lo señalamos, de hecho es que no nos pusimos de acuerdo. No nos pusimos de acuerdo. Pero además volvemos a lo que veníamos hablando anteriormente. Estamos en un modelo de transición ecológica que incide muchísimo, y además lo dicen en muchísimas ocasiones cuando hablan de Alcalá de futuro, incide mucho en nuestra movilidad. Eso lo han escuchado ustedes, a la señora alcaldesa, como a muchos miembros del Gobierno. La transición ecológica tiene mucho que decir sobre nuestro modo de movernos por la ciudad, del uso del transporte,
Porque tenemos que derivar al uso del transporte urbano, que es más eficiente y es medioambientalmente más sostenible, frente al uso del coche y el vehículo particular. ¿No es así? Eso lo hemos escuchado. ¿Cómo ustedes, que tienen la oportunidad de definir y diseñar ese servicio público que es el bus urbano, en este caso, que podía ser una medida que incrementara el objetivo de invitar a los vecinos y vecinas que usen el transporte urbano, no generalizan esa bonificación, por lo menos a los estudiantes, sin ponerle apellidos? Apellidos me refiero sin decir qué edad tienen, o si estudian por la mañana o por la tarde, o si estudian en la escuela de idiomas, o si van al conservatorio de música. Es que es absolutamente discriminatorio, insensato, ilógico. Ya se lo señalamos, pero es que eso, cuando ya se ha puesto en práctica, cuando hacen la primera evaluación, lo vemos en los resultados. La bonificación de la gratuidad, que tiene también un sesgo social que me parece correcto, pues se ha bonificado gratuitamente a las personas con discapacidad, me parece correcto. Se sigue haciendo gratuito, bonificando gratuitamente a las personas de mayor edad. Ahí yo tendría mis discrepancias, porque no todos los mayores tienen el mismo grado de renta que todos por igual. No es un sector ni un grupo de población uniforme en cuanto a renta. Y luego, pero bueno, pudiendo ser objetivo incrementar el uso del transporte urbano sobre el particular, me parece correcto. Pero cuando llegamos a estudiantes, me lo limitan. Me discriminan a los de por la tarde, es que olvidándose, como digo yo, ustedes son gobierno, según ustedes que tienen un centro educativo de secundaria que tienen horario lectivo por la tarde y noche, Cristóbal de Monroy, de toda la vida además. ¿Por qué discriminan a estos estudiantes? Que además probablemente se muevan de todo el ámbito territorial de Alcalá. Pueden venir del campo de las Beatas y seguramente tienen que trasladarse o en autobús o en vehículo particular. Es que es absolutamente ilógico. Y eso se lo señalamos en su momento. Cuando hacen balance, vemos que el que se ha bonificado, el mayor número de bonificaciones, es para personas mayores, 200 personas con discapacidad y unos 200 estudiantes en Alcalá. ¿Cree usted que tenemos 200 estudiantes en Alcalá? La evaluación es que es... Y eso también ha provocado pues muchísima falta de comprensión y mucho rechazo y mucha queja. Y muchísimas quejas. Es que es absolutamente incomprensible. Y es que no hay contestación por parte del Gobierno ante esta realidad. Pero es que además no hay propósito de enmienda, que es lo más grave. Y me explican a mí y a todos los vecinos y vecinas de Alcalá por qué hacen esto, por qué toman ese tipo de decisión y por qué no lo corrigen. Ahí está Andalucía por sí, Lola Aquino y todo el equipo para defenderlo, y lo vamos a defender en la calle, lo vamos a defender con nuestros estudiantes que están siendo discriminados por las políticas del gobierno local, sin sentido y sin explicación. No hay una explicación detrás, Carlos. Y eso no tiene ningún sentido desde mi postura política. De nadie, no lo puede entender nadie. Y no hay contestación y bueno, pues lo llevamos al Pleno y vamos a seguir exigiendo al Gobierno que haya una rectificación en ese contrato y en esa bonificación. Más puntos antes de cerrar por hoy con un asunto ya más interno. La denuncia del Seprona sobre el crecimiento descontrolado del vertedero de la isla. Aquí evidentemente no sé si hay más o menos vigilancia municipal. Si lo que hay, y esto es la responsabilidad de cada uno, y la educación, hay una falta de civismo importante, claro. Totalmente de acuerdo, Carlos. Pero también tiene mucho que ver también con los equipamientos, los puntos limpios, cómo gestionamos, ¿no? Ese residuo que se produce y que no terminamos de dar respuesta a esas necesidades. Los puntos limpios. Pero francamente coincido contigo que es una actitud de responsabilidad personal y incivismo total. ¿Qué te puedo añadir sobre esta denuncia? Hemos tenido conocimiento del Seprona, el Seprona, y bueno, fuimos a la Fiscalía de Medio Ambiente y al Seprona. No ha habido contestación, pero sí tenemos el seguimiento de la actuación municipal.
y se ha requerido la actuación, bueno, se ha hablado de disciplina y la actuación para que en la Junta de Conservación de compensación, perdón, de esa unidad, de ese conjunto de propietarios, están obligados y son responsables de mantener eso limpio y se le va a exigir por parte del ayuntamiento. Si hay un seguimiento por parte de nosotros con respecto al Gobierno en relación a ese asunto. Si bien es que esto, para que no se produzca más, yo también tengo, hombre, la valoración de cara a cómo se puede evitar, aparte de educación, civismo. También hay que desarrollar una serie de servicios y, de hecho, en el Pleno Municipal se discutió y se habló sobre la posibilidad de construir un nuevo punto limpio en la ciudad. Pero nosotros, cuando se produzca esa acumulación de vertidos de todo tipo, también tenemos que mirar a ver qué equipamientos y qué política estamos haciendo para evitarlo, independientemente de exigir y hacer cumplir que los propietarios tengan sus propiedades en correctas condiciones, ¿no? Y bueno, por un lado trabajamos en este tema en varias vías. Equipamientos que tiene que tener la ciudad para solventar este problema, mucha educación, y por otro lado obligar, cuando esto se produzca, que se limpie inmediatamente, y el buen cuidado de la propiedad, de las propiedades por parte de los que son los propietarios de esos terrenos. Y por último, Lola, antes de esa cuestión más interna, porque nos quedamos sin tiempo, sí, también habéis puesto el foco, el acento en la oficina de atención al consumidor, que se cubra esa vacante, porque igualmente ya habéis explicado en rueda de prensa que no se entiende, ¿no?, que una ciudad, por la dimensión de Alcalá de Guadaira, no cuente con esa oficina de atención al consumidor a día de hoy. Sí, bueno, después de que se jubiló la persona que orientaba, informaba al consumidor, pues a partir del 2020, perdón, no tenemos oficina. De hecho, cualquier reclamación de vecino o vecina de Alcalá se registra o se tiene que ir a Sevilla a hacer una reclamación de consumo. Es absolutamente una barbaridad, una realidad que además no solamente señalamos nosotros, sino los propios sindicatos pusieron de manifiesta en la mesa de negociación que cuando se estaba discutiendo la relación de puestos de trabajo para el 2023, que se negocia a la par, que se está redactando el proyecto de presupuestos, se aprueba a la par. En principio, una de las cosas por las cuales yo me estuve en la aprobación de la relación de puestos de trabajo 2023, que fue al pleno precisamente del viernes pasado, fue eso. ¿Por qué? Porque hay un compromiso de la propia delegada de personal, que las personas que están en esa fase de oposición, los TAC, técnicos de administración, que se están en ese proceso de selección, en las oposiciones, uno de ellos, su compromiso personal es llevarlo, por el perfil de técnico de administración, a la oficina de consumo. Sin embargo, es un compromiso que lleva diciéndose que se va a hacer desde hace muchísimo tiempo. Yo tengo que tener garantías, como responsable política y defendiendo los intereses de nuestros vecinos, que eso sea así. Y de la única manera que yo tengo garantía es que eso aparezca en la relación de puestos de trabajo, tal cual. OMIC, Oficina Municipal de Consumo. TAC, en esa relación tiene que aparecer ese puesto de trabajo. Pero es que además ya aparece un puesto que yo les exigía que se incluyera en la oferta pública de empleo para el próximo año. Es la única manera de entenderlo y de que eso realmente tenga no solo un compromiso político, sino una certeza administrativa de que se va a producir. Eso no se ha producido. De hecho, por ese motivo no aprobé la relación de puesto de trabajo, porque participo en las mesas de generales y el compromiso de ella, hasta el día de hoy, los compromisos políticos pues no se cumplen en muchos de los casos. Y por último, Lola Aquino, voy a poner encima de la mesa dos asuntos, dos cuestiones ya más de partido, de Andalucía por sí, porque me llevan ambos asuntos a una misma pregunta para cerrar, que es pues cómo encara Andalucía por sí las municipales del próximo mes de mayo. Si no me equivoco, este sábado en Coria es el congreso
nacional de Andalucía por sí. Entiendo que el foco estará puesto ya en el municipalismo. Y también, además, recientemente en nuestra ciudad, en Alcalá de Guadaira, se ha presentado el libro de José Luis Villar, el primer volumen del libro que repasa la historia del andalucismo, del partido andalucista, lo que ha significado en un pasado no muy lejano, reciente, y que todos con más o menos edad hemos vivido. Y entiendo que ese foro ha servido pues igualmente de reflexión de lo que significó el partido andalucista, de cómo está el andalucismo a día de hoy, y lo que decía antes, cómo se encara el futuro y el más inmediato que nos va a llevar a esas elecciones del próximo mes de mayo. Bueno, pues efectivamente se presentó el libro de Luis Villar, Historia del Partido Andalucista, se titula así. Ese primer volumen, que ya nos lo hemos leído y se presenta a la ciudadanía, tuvo primero una acogida muy interesante. La organiza la Asociación Cultural Carlos Cano, que es una asociación cuyo objeto defiende la cultura andaluza, la identidad andaluza, y ellos fueron los que organizaron el acto, y nosotros en el Centro Andaluz, que acogemos no solamente iniciativas políticas, sino también iniciativas culturales, con ese objetivo de preservar, defender y promover la cultura andaluza, pues fue el lugar donde se presentó. Nos acompañaba Alejandro Rojas Marcos, fue impresionante. Nos dejó un saber político en aquella presentación, sin sectarismo, comprometido, en donde reconoce y nos cuenta nuevamente, o nos lo vuelve a recordar, que la lucha inicial del Partido Andalucista fue una lucha para la lucha de las libertades democráticas frente al franquismo, y que además reconocen que en aquel momento no conocían ni a Blas Infante, lo dice él personalmente. Para mí fue un acto de zamarreo, a ver, no sé si lo puedo expresar así, en donde te lleva al corazón, pero desde un compromiso político del pasado, pero que lo ves reflejado en el presente y para el futuro. Allí nos acompañaban entidades, representantes de entidades y vecinos y andalucistas de toda la vida, y andalucistas que son de ahora y que son de proyecto para futuro. Primero agradecer a Villar, a José Luis, que ponga papel en un libro negro sobre blanco la historia, porque no podemos permitir que se pierda en la historia. Tras la liquidación del Partido Andalucista, ese compromiso, esa lucha tan reconocida, y donde además nos ha llevado hasta estos tiempos, no se puede perder. Alguien lo tenía que poner, lo tenía que redactar, y eso es de agradecimiento. Alejandro además inició las palabras que quiso dirigirnos en ese sentido, y fue un acto bonito, pero es que además motiva un poco y justifica bastante la acción política actual. Yo intervine porque no podía ser de otro modo, ¿no? Porque me interesaba también dar mi posición personal en relación al andalucismo del presente, que es yo el que vivo, pero que viene ya de una trayectoria del pasado, acompañando y siendo parte también del partido andalucista de las últimas dos legislaturas, en las autonómicas y de los 2 mandatos municipales nuestros, con un proyecto presente de cara al futuro. Y yo estaba de alguna manera de acuerdo con lo que expresaba Alejandro. Ahora mismo todo el mundo se arroga andalucismo. Está de moda, parece ser, pero esto no es de moda, esto es de ideología, de cómo se defiende nuestro pueblo andaluz, en un territorio, en este momento presente, que estamos hablando de la transición ecológica, de la transición económica, de la transición digital. Todos estos nuevos elementos, el andalucismo tiene mucho que decir. Y aunque el Partido Andalucista se liquidó, hay andalucismo que ha cogido el relevo de este andalucismo, que está actuando y está haciendo acción política. Y luego, sí se planteó pues otros partidos políticos que se definen como tal andalucista. Que ser andalucista es tener estrictamente obediencia al pueblo andaluz.
desde lo municipal hasta un proyecto nacional del pueblo andaluz, en un territorio demarcado, con unas competencias y mirando a los tiempos del presente que miran hacia el futuro. Ahora mismo, desde el cambio climático, algo tendremos que decir como pueblo, como organización política andalucista. Territorialmente en un Estado español ubicado estratégicamente, geográficamente y con nuestra manera, o sea, con nuestros elementos y sectores económicos, sectores energéticos, algo tendremos que decir desde nuestro punto de vista como andalucistas. Pues de eso se estuvo hablando y además la gente se marchó, francamente, y además lo pregunté personalmente, les había gustado mucho porque fue un debate de profundidad y de análisis. Con respecto al Congreso, pues el Congreso es municipalista. Ahí nos vamos a encontrar todos los que estamos en la acción política de Andalucía por sí, en todo el territorio andaluz, en donde vamos a hablar de lo que nos enfrentamos en los próximos meses y simplemente hay una máxima, que nosotros estamos en política por mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas. Desde el andalucismo es como defendemos en nuestro proyecto nacional, en la defensa de los intereses de los vecinos y vecinas. Y allí nos encontraremos pues todos los que estamos en acción política, aquellos que van a liderar esas candidaturas y vamos a hacer un reconocimiento a Caparrós, que tenemos cerca el 4 de diciembre. Eso es. Bueno, muy rápidamente, Lola, en 30 segundos, porque me van a sacar tarjeta roja. Sí. Ese zamarreo, entonces, hace encarar las elecciones de mayo con ilusión, con preocupación, o con una actualización acorde a los momentos de hoy día. Hombre, la política tiene que estar actualizada. Tú no puedes defender a día de hoy lo mismo que defendías hacía una década, ¿no? 20 años. Bueno, evidentemente no estoy diciendo nada. Claro, pero con ilusión me refiero ilusión, lógicamente. A cuando uno repasa lo que ha sido la historia, lo que ha significado el Partido Andalucista y se centra en el presente, la situación actual, hay ilusión entonces. Hay ilusión y mucho compromiso. Bueno, pues cerramos por hoy, que ya nos hemos quedado sin tiempo. Como siempre, agradecer la visita, la presencia de Lola Aquino. Habrá más rondas durante esta temporada aquí en la tribuna antes de esas municipales de mayo del 2023. Lola, ha sido un placer, como siempre. Muchas gracias. Igualmente, Carlos. Y buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues cerramos por hoy esta tribuna, pero por supuesto la semana que viene habrá más y con otro grupo político con representación municipal en nuestro ayuntamiento. Gracias por acompañarnos, buenas noches, hasta la próxima.